Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Voy a compartir una pantalla si vemos esto. La convocatoria de hoy para todos será la de presentar algo de lo que hace años ya algunos colegas, compañeros de directiva, sobre todo Elvira, que se puso al hombro Aplo Ediciones y bueno, es un emprendimiento que está cobrando fuerza de alguna manera y queríamos justamente compartir con toda la comunidad y los socios la presentación de los dos últimos números los últimos libros que Aplo Ediciones ha editado. Recordemos que el primero fue el de el Encuentros Lusófonos, que salió en el 21, en donde Elvira Blanco y Álvaro Lema fueron los editores. En ese caso, el encuentro giró en torno a lengua y literatura, cultura, visuales, identidades, en portugués o portuguesas, o en lengua portuguesa, por eso se le dio ese nombre. Y ese fue el primer libro que Apple Ediciones editó. Luego siguieron los otros dos, el de Literatura y Culturas Latinoamericanas. Ese en realidad surgió a partir de un congreso que ahora Graciela va a referirse, que estábamos en pandemia, obviamente, y el producto de esas comunicaciones dio como resultado esta publicación. Y el segundo de la presentación de hoy, tiene que ver con las actas del Congreso de septiembre del año pasado en Salto, en torno a didáctica, cuyo coordinador es Pablo Márquez. Así es que, dicho esto y habiendo presentado los dos, quiero decir además también que venimos año a año publicando por lo menos un libro. El primero, como les dije, fue Encuentros Lusófonos, el segundo, Literatura y Cultura Latinoamericanas, en el 22, y este año 23, Reinventar, Resistir. Y está en proceso y preparación el libro que recoge también los artículos y ponencias en las jornadas académicas en torno a la obra de Carlos Liscar. Ese va a ser el cuarto volumen que saldrá el año que viene y que también presentaremos llegado el momento. Ahora, si les parece, le doy la palabra a Graciela para que haga la Eh, introducción, presentación de literatura y culturas latinoamericanas. Bien, no puedo comenzar a presentar este libro sin hacer referencia a su génesis, ¿no? Y tengo que hacer una retrospectiva desde el momento que ideamos, planificamos este congreso. Recién inaugurada esta comisión directiva, la primera tarea fue organizar el congreso que se iba a realizar en el 2020. Empezamos a trabajar en el 2019 con comisión académica, comisión organizadora, comisión de todo tipo, hasta que, bueno, se logró hacer una convocatoria y la convocatoria quedó en el título que ahora lleva este libro, ¿no? Literatura y culturas latinoamericanas, continuidad y ruptura, siglo XX y XXI. Ahora bien, la llegada de la pandemia desbarató todos nuestros planes y afianzados en la virtualidad y en el Zoom, resolvimos poder hacerlo en el 21 a través de la plataforma Zoom, porque consideramos, en primer lugar, la necesidad de mantener el vínculo con los compañeros y con los investigadores que seguían trabajando, que seguían buscando, y la necesidad de seguirnos comunicando nosotros, ¿no? Los colegas. Bueno, y entonces ahí surgió el Congreso de noviembre del 21 con ese título. Ahora bien, eh, por supuesto que fue todo un desafío, ¿no? Nuestro primer Congreso virtual. Y también fue sumamente interesante, fue sumamente enriquecedor. ¿Por qué? Porque la plataforma Zoom nos permitió conectarnos con colegas de distintas partes del mundo.
Y eso siempre es muy bueno, ¿no es cierto? Dialogar casi en directo con colegas, investigadores de otras partes del mundo. Pero también nos enseñó a que, o nos demostró que el vínculo entre los colegas era fundamental. La necesidad del encuentro entre los colegas, del diálogo, del diálogo personal, del compartir conversaciones en algún lugar, un café, una caminata, yendo a alguna actividad, eran insoslayables. Por lo tanto, al año siguiente nos lanzamos con otro congreso, el de Salto, y con la temática de literatura y didáctica, porque la experiencia del Zoom, la nueva herramienta, nos había dejado, nos había mostrado que había muchos caminos que teníamos que experimentar y también teorizar o sistematizar de alguna manera. Bien, o sea que terminamos el 21 y ya estábamos pensando en didáctica del año 22. Entonces quedaron un poco los dos congresos muy, muy próximos uno al otro, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué importancia tiene este libro, estas actas hoy convertidas del Congreso, hoy convertidas en un libro? Bueno, trata de explicar un poco el cambio, podríamos decir, que va del siglo XX al XXI, el cambio del famoso canon, el cambio en el concepto de literatura y al mismo tiempo ese cambio implica una apertura a distintas formas o distintos medios de expresión o de comunicación. Aquí citamos en el prólogo a Carlos Rincón, que introduce el concepto de cambio en la noción de literatura que permite incorporar a la literatura testimonios, autobiografías y los textos vinculados a la recuperación de la memoria, así como también otros textos vinculados a la conquista de las nuevas libertades, sobre todo vinculadas al género y a los movimientos LGBTQ+. Entonces, estas actas recogen esos grandes cambios que ocurrieron entre el siglo XX y el XXI. Bien, en general. Las actas están organizadas en 3 grandes ejes, que eso me gustaría que presentara Álvaro Lema Mosca, porque él organizó esos ejes temáticos, entonces le voy a dar la palabra a él. Pero en general, rápidamente diría que la primera parte tiene que ver con la narrativa, la segunda parte sobre los cambios en el género narrativo, en el género dramático, la tercera parte tiene que ver con el hallazgo y la importancia que tienen hoy los archivos. Los dos trabajos presentados, el de Karina Blixen en la Biblioteca Nacional con su equipo de investigadores, como del argentino Rodrigo Carezani vinculados a Rubén Darío, son de una gran importancia actualmente, ¿no? Todo es de gran importancia actualmente, pero especialmente hoy hay una mirada muy especial sobre el archivo y las nuevas lecturas que se hacen de los mismos. Y una última etapa que es un cierre, podríamos decir, magnífico, la frutilla de la torta, la cereza de la torta, fue el homenaje que se le hizo a Cristina Peri Rossi, porque en esos días fue que se supo que iba a ser premiada
con el premio Cervantes. Entonces no podíamos dejar dejar pasar esa situación que nos había no sorprendido, pero que nos había llenado de felicidad ese reconocimiento, sin que el Congreso no hiciera referencia a lo mismo. Dos cuestiones más y le doy la palabra a Álvaro. El diseño de la tapa fue elegido entre Álvaro y yo. Hubo varios. Al final, Álvaro estuvo buscando una serie de modelos, bueno, y al final, entre varios, alguien decidió que el de los globitos o viñetas de historietas, era el más adecuado. Efectivamente, era el más adecuado porque esas viñetas en distintos colores y por toda la América de habla hispano, hablante, representa la diversidad de cada uno de los pueblos y la posibilidad de que esos pueblos tengan sus propias voces, ¿de acuerdo? Bien. En segundo lugar, además de agradecer el apoyo de Álvaro, que estuvo allí trabajando codo a codo, agradecer especialmente a Elvira Blanco, que fue la responsable de la corrección de todo esto, y la traductora nada menos de los trabajos en lengua portuguesa. Bueno, esto es a grandes rasgos. Me gustaría que Álvaro redondeara un poquito la presentación. ¿Está por ahí, Álvaro, o se fue? Sí, estoy. Muchas Ah, gracias. bien. Sí, la idea inicial de publicar estos volúmenes que recogen actas o ponencias de diferentes actividades, que surgió, como dijo Álvaro, con el primer libro que fue producto de las jornadas lusófonas, es también, digamos, tiene como objetivo de alguna forma dar visibilidad a esas ponencias que si no quedan ahí perdidas y que luego no se, es difícil de rastrear y es difícil de llegar. Pero como sucede siempre con los congresos o con este tipo de actividades, digamos, hay una pluralidad de visiones y de enfoques, entonces es importante de alguna forma organizarlo para que tengan un sentido global y totalizador. De ahí la necesidad que es algo que se ha mantenido en los tres volúmenes publicados, organizarlos según similitudes entre los diferentes trabajos, y la mejor forma de hacer eso es, bueno, buscar cuáles son los ejes temáticos que ayudan a que todas esas ponencias de alguna forma se estructuran. Y otra cosa que quería decir, en la que estaba pensando desde el principio, cuando se nos ocurrió con Elvira esta idea de empezar a publicar y de crear un propio sello, Aplu Ediciones, y de que ese sello fuera de la Aplu y que fuera una iniciativa de la propia asociación. Desde el principio siempre estuvo claro que cada uno de los libros tenía que contar con un coordinador en específico, ¿no? Y que cada libro tuviera un coordinador diferente, también como una forma de integrar bueno, a las personas que están cercanas a la APLU, a la asociación, y sobre todo porque si hay una persona que juega el rol de coordinador, siempre aporta una visión que es fundamental para esta tarea de darle sentido a todos esos trabajos que son tan dispares. De ahí que, bueno, en el primer volumen lo coordinamos Elvira y yo, el segundo lo coordinó Gabriela y el tercero Pablo, a quien ya le puedo ceder la palabra para que nos hable de este último volumen. Bien, buenas tardes. Antes que nada, y la verdad bueno, que comparto muchas de las apreciaciones que realizaban los colegas en torno al libro Literatura y Cultura Latinoamericanas,
Continuidad y Ruptura, siglo XX-XXI, pero que también son aplicables a lo que es el libro que reúne, el volumen que reúne las actas del último congreso de APLU. Sin dudas que, como decían Graciela, como decía Álvaro, construir, digamos, un libro que reúna las actas es, en definitiva, un reconocimiento a una labor colectiva, en definitiva, y que parte, digamos, incluso ya desde la concepción misma de tener una editorial propia, en definitiva, como lo es APLU Ediciones. Es decir, acá no solamente estamos recogiendo lo que son las diferentes ponencias de los docentes que participaron del 12º Congreso Nacional y 11º Congreso Internacional. Después voy a volver sobre la significación, ¿no? La importancia de eso. Sino que ya el esfuerzo mismo de la asociación de tener una editorial propia, de tener un enfoque en definitiva, ¿no? Porque toda editorial en definitiva es eso también. Es tener una determinada mirada sobre, bueno, sobre aquello en lo cual se especializa. Como decía, en este libro se recogen las actas del 12º Congreso Nacional. O sea, cuando uno se pone a pensar, digamos, en todo el tiempo que ha pasado, en todo el tiempo que ha transcurrido, la cantidad de congresos que llevamos a nuestras espaldas, es verdaderamente loable, ¿no? Y no lo digo simplemente como algo que, bueno, que quizás se deba decir en estas ocasiones, en estas circunstancias. Son 12 congresos encima nacionales y 11 congresos internacionales. Y para Salto en particular fue muy importante la organización, en lo cual se va a concentrar más Paola Borges, que está aquí presente y que sin duda fue una de los cráneos al respecto. Sino que, digamos bueno, que para Salto decía, es importante no solo por el esfuerzo en sí de organizar un congreso de la APLU, sino que además estaba esa suerte de circularidad después de tanto tiempo transcurrido, ya que el primer congreso internacional fue también en Salto, en el cual, bueno, yo aún no peinaba canas, y bueno, con Paola además éramos estudiantes, y por tanto es muy removedor, ¿verdad? Estar ahora organizando un congreso, pero desde ya como docentes. Yo quisiera también llamar la atención sobre lo que fue el nombre o el título del congreso, que es Reinventar, Resistir. Sobre todo sobre la palabra resistir, bueno, que tiene un montón de connotaciones como mantenerse firme, aguantar, tolerar, pero también tiene algunas connotaciones más, a mi juicio, un poco más activas o proactivas, positivas, etcétera, como defender, pervivir, sobrevivir, durar y mantenerse. Y para lograr eso, es importante ser consciente también de lo que uno es. ¿Ah? Por tanto, creemos que el verbo o el acto mismo de resistir nos conduce no a una actitud, digamos, conservadora de simplemente aceptar o de defender posiciones que quizás ya estén perimidas, sino por el contrario, es para lograr defender algo que consideramos importante, primero tenemos que hacer una evaluación. Y creo que en buena medida es lo que se hizo y lo que hacemos siempre, lo que se hizo en el Congreso, pero lo que se hace siempre desde la propia, perdón, desde la propia APLU, que es justamente estar en continuo movimiento, y eso creo que es algo que nos llena de orgullo. La Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay
no es un mero rejunte, por decirlo de alguna manera, de profesores de literatura, sino que ha venido creciendo muchísimo a nivel de producción intelectual. Y bueno, en definitiva, estos dos libros y los otros que se mencionaban y los que vendrán, que confiamos en que vendrán, son resultado, digamos, de ese esfuerzo. Y más aún teniendo, a su vez, teniendo en cuenta que en el caso del Congreso, bueno, estábamos, lo tuvimos que organizar en una coyuntura muy difícil. Bueno, antes de eso estuvo el anterior Congreso que fue virtual, que también tuvo sus desafíos, sus obstáculos a sortear, problemas a resolver, etc. Y bueno, en este caso, considerando todo lo que decía hoy Graciela, ¿no? Todo lo que habíamos pasado por la pandemia, el Congreso presencial se hacía muy necesario justamente para reencontrarnos, para reelaborar, para volver a sacar conclusiones y en definitiva para hacer un balance, ¿no? De todo lo que habíamos aprendido y de lo que también nos habíamos equivocado durante la pandemia. En el caso del volumen Reinventar, Resistir, bueno, está organizado en tres secciones. Una que tiene que ver con las reflexiones didácticas, otra que tiene que ver con propuestas didácticas y finalmente las experiencias. Y en todas ellas es muy interesante señalar de que las perspectivas son muy diferentes, son muy diversas. No se puede decir que en la APLU haya una especie de uniformización del pensamiento, sino por el contrario, es muy diverso y eso creo que se refleja muy bien aquí. Pero ello no quita que no tengamos algo que nos convoque, como es el hecho de la importancia de la reflexión didáctica, ¿no? Una investigadora argentina, ya fallecida, Maite Alvarado, justamente llamaba la atención sobre la importancia de estar reflexionando, de estar siempre activos en materia de didáctica. Porque no podemos olvidarnos de que en definitiva somos profesores y profesoras, o sea, nos dirigimos a alguien en particular. Y otro punto, y con esto yo quiero ir cerrando, también algo que nos convocaba y nos convoca y creo que se ve también en las ponencias, es la importancia de compartir y de unirnos, que sigue siendo para nosotros, a través de la lectura. La lectura entendida no solo como estudio, y el estudio, un poco pensando en lo que decía Agustín de Hipona, ¿no? O sea, el estudio como, bueno, el concentrarse, el poner voluntad, el ver el detalle, sino algo que también es importante la lectura y a veces quizás es lo más importante. Hay momentos en los cuales es lo más importante, que es el goce. Es decir, el goce entendido como el descubrimiento del texto. Y cuando hablamos de descubrimiento del texto es también tanto el descubrimiento del otro en la charla, en el diálogo. Ya cuando lo leemos en voz alta estamos compartiendo. Y bueno, y también lo que es el silencio también tras la lectura. A mí me gustaría cerrar con una reflexión de Juan Matanaya, que dice lo siguiente. Respecto a la lectura, pues es alguien que ha siempre impulsado mucho la lectura en el aula. Decía lo siguiente: conversar suele ser a menudo la más gustosa secuela de la lectura, aunque también el silencio es gratificante. Hay veces en que lo leído es tan chocante, tan cautivador, que no sabemos comunicar sus efectos, o quizás no debemos. Entonces, bueno, justamente, nosotros lo que buscamos con este libro es invitar a todos a reflexionar, a pensar, y bueno, y algunos en muchos casos sería también a rememorar lo que vivimos y compartimos durante esos días. Y bueno, le paso
la palabra a Paola, que, que, que nos va a nutrir un poco más sobre el desafío que implica organizar un congreso. Bueno, yo quería retomar un poquito el título del congreso, que era Reinventar y Resistir, que si bien hablamos mucho de la pandemia, teníamos otro desafío por delante que era una transformación educativa también, que nos iba a dar todo un sacudo. Y si hay algo positivo en todas estas experiencias es que los profesores nos unimos mucho cuando tenemos situaciones difíciles. Eh, Pasó con la pandemia, que si bien nos obligó a tener distancia, descubrimos el Zoom y para nosotros los profes del interior ha sido una posibilidad de estar mucho más conectados, ¿no? De poder participar mucho más de las actividades que se realizan en Montevideo o en otros lugares. Y después la palabra resistir era en parte también cuando pensamos qué título ponerle al Congreso, bueno, en parte era reinventarnos por todo esto que nos implicaba, bueno, la nueva normalidad en aquel momento, lo que había sido la pandemia, pero también venía una transformación en curso que en realidad nos desafiaba y, y en cierto sentido nos permitió unirnos también para, en parte, resistir, que es lo que seguimos haciendo, ¿no? Resistiendo. Este, y bueno, cuando Álvaro nos propuso hacer el congreso, que en realidad nosotros lo que teníamos intención era hacer una jornada de un día, y fue eso lo que le dije a Álvaro, que nos gustaría hacer una jornada de un día, y bueno, y Álvaro nos redobló la apuesta y nos propuso un congreso, que es cierto que da mucho trabajo, pero es muy gratificante. El encuentro, las reflexiones, y es muy gratificante ahora tener este fruto que son las actas del Congreso, ¿no? En particular, para mí es muy gratificante, porque en realidad en este Congreso participaron profesores de muchos lugares del país y eso nos une a nosotros, y creo que ese es un trabajo que tiene que seguir haciendo la asociación, ¿no? Unir a todos los profesores de todo el país y de todas las generaciones, porque si uno revisa un poquito los ponentes, hay profesores con mucha experiencia, pero también hay algunos profesores que son recién egresados, y eso para mí es muy significativo también, que este, eh, profesores recién egresados se animen a producir, se animen a investigar, y también es muy valioso que APLU dé ese espacio, ¿no? Que a veces no es tan fácil encontrar. Bueno, yo no quiero decir lo mismo que dijeron los demás, pero en realidad es cierto que fue un desafío. Yo hoy le decía a Pablo, porque lo vi de mañana, que cuando empezamos a organizar el Congreso no sabíamos si nos podíamos sentar uno al lado del otro, porque en el 2021 las reuniones que se podían hacer tenían que estar con 1 metro, 2 metros de distancia, con tapaboca. Entonces, esas cosas no sabíamos si en qué lugar podíamos hacerlo, si íbamos a poder estar juntos o no. Después las cosas fueron, en cuanto a la pandemia, ¿no? Mejorando y pudimos abrazarnos y pudimos compartir y mirarnos sin un tapaboca, ¿no? Pero en un momento era todo muy incierto. Entonces, fue realmente capaz un poco de inconsciencia cuando aceptamos, pero fue un desafío este, que en lo personal fue muy gratificante. Bien, gracias, Paola. Eh, Nada, simplemente retomo esa última idea tuya, porque hojeando el libro, ustedes se encontrarán con aquella conferencia de apertura del profesor Gustavo Martínez, que justamente tituló La literatura como resistencia a ciertos estereotipos sistémicos. Y sin duda que esta resistencia, no solamente en el campo de la didáctica, no solamente porque pasamos una pandemia,
no solamente porque en realidad dio título a ese congreso y es el fruto justamente de ese trabajo y ese encuentro, este libro, sino sobre todo porque el profesor Martínez comienza diciendo la presencia de la literatura en los programas de la enseñanza media siempre ha sido, cuando menos, incómoda y con frecuencia francamente irritante, tanto para el sistema como para los propios estudiantes. En este caso me quedo sobre todo con el sistema porque al respecto hemos asistido recientemente a la bajada de ese programa de cuarto, que es un desastre para el primer año de la educación media superior, que fue objeto justamente de análisis de parte de una comisión que entendió, trabajó, pensó, hizo aportes y justamente ahora en breve les va a llegar por mail a todos los socios el fruto de ese trabajo que fue elevado a la Inspección de Literatura y al Codicen, justamente porque como acto de rebeldía, el día jueves, que fue la ATD en secundaria, todas las salas y todo el colectivo de los profesores de literatura se expidieron al respecto de ese programa, señalando las grandes debilidades, el recorte de contenidos y la pobreza que significa reducir ese programa, por incómodo que sea, por incómoda que sea la literatura. Igualmente nosotros estamos convencidos de que es una disciplina que construye muchas cosas, bueno, ayudamos nosotros a construir muchas cosas con los estudiantes. Entonces, por eso es que conecté un poco con esta última idea de Paola y traje la lectura de ese comienzo de la conferencia de apertura de Gustavo. De verdad, yo quisiera agradecerles, sobre todo a Paola y al conjunto. Bueno, Pablo también estuvo trabajando en esa comisión organizadora del Congreso, que, bueno, hicieron una tarea titánica, de verdad. Fue impresionante el trabajo. El resultado, el fruto es justamente este libro que coordina Pablo y que tiene una apertura, unas palabras en el comienzo, justamente reinventar, resistir, para ser redundante, porque hay que serlo, en el aula, desde el aula, una vez más. Yo les agradezco muchísimo este ratito en el que nos encontramos. Esto queda grabado, obviamente, para compartir con toda la comunidad, pero sí coincido con Elvira y con Álvaro también, que este pilar que empezó hace 3 años, el de desarrollar un sello editorial propio, estamos convencidos que va a cobrar cada vez más fuerza y va a brindar muchas más posibilidades a todos y a todas las que quieran acercarse para poder publicar o, en definitiva, también de las actividades que se hagan en Apple. Y otra cosa quiero decir también, de paso, estamos próximos a elección de nueva comisión directiva y también para mostrar cómo nos reinventamos y resistimos, esta va a ser la primera comisión directiva, la que sea elegida el próximo 6, con integrantes, profesoras del interior. Y eso es posible gracias a la pandemia. Miren lo que les digo. Ha sido horrible esos 2 años, pero también han sido muy positivos para nosotros, justamente para poder encontrarnos como ahora en el Zoom. En este caso, Paola va a ser una nueva integrante de la directiva y también Leticia Collazo de Colonia. Así que eso es crecimiento para la asociación. Y creo que fruto de ese crecimiento ha sido el trabajo comprometido de todos y todas las que estamos así poniéndole un poquito el hombro, coordinando números en la revista, coordinando las publicaciones, trabajando cada uno de su rinconcito, pero sintiendo y sabiendo que APLU ha crecido enormemente y eso nos tiene que alegrar el corazón, porque son a todos, porque todos formamos parte de esta asociación. Así es que, nada, agradecerles y, bueno, capaz que Elvira, que abrió el micrófono, quiere decir algo, así que le cedo la palabra a ella para que cierre. Aprovechemos para decir que miren que ya está colgado el nuevo llamado para la revista SIC. O sea, el de Kafka está en andamiento, que es para el primer número del año que viene de SIC, y ya se publicó el segundo número del año que viene, la convocatoria, que es coordinada por el profesor Lema, y es sobre inteligencia artificial y literatura. Así que, bueno, todos invitados también a SIC, que es SIC, es Aplo Ediciones y es Aplo, y todos juntos trabajando. Suerte a todos. Muy bien. Bueno,
Les mando un abrazo enorme a todos. Muchas gracias por haber estado este ratito compartiendo y presentando estos nuevos hijos que Aplo Ediciones ha traído al mundo. Y bueno, por más, por más publicaciones, que sigamos así. Bueno, los abrazo, que pasen muy bien y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Paro la